espíritu y demás, y es otro tema que irán conociendo más. Pero hay que entenderlo bien del positivismo. No es una teoría chiquita ni una corriente cualquiera. Es una corriente muy poderosa que ha dominado el campo del conocimiento por bastante tiempo, ¿no? Va a decir, ¿por qué nos importa entender eso? ¿Por qué? Porque es lo que llega a México en el siglo XIX. El texto de Gabino Barreda es importantísimo por varias razones. ¿Por qué? No es que Barrera sea como tal el primer positivista, hay un análisis ahí más clavado. Entonces, por ejemplo, si quiere entenderlo en general, pues el texto lógico es el de Leopoldo Sea, el libro de positivismo en México. Eh, Hay por ahí otros textos también no tan amplios como el de Sea, pero lo que en general encontramos es que esta oración cívica tiene una importancia extraordinaria por el momento en que se hace, ¿no? Imagínense, acaba de terminar bueno, más que ya ni la guerra, ya no es la de reforma, la que se conoce como Guerra de los 3 años, la batalla más cruenta entre liberales y conservadores, que termina con el fusilamiento de Maximiliano, y que encontramos, ¿no? Que entre el grupo de personas que estuvo metido en esa guerra, hubo un médico llamado Gabino Barreda, y ese Gabino Barreda, pues resulta que está bien referenciado, y el propio Juárez pide que dé el discurso ahí en Querétaro, justo el 16 de septiembre del 67, si me acuerdo, 67, 68, no me acuerdo exactamente, en que Barreda hace por algo interesantísimo, hace una lectura de la historia de México desde la filosofía. O sea, el texto es un texto de filosofía de la historia, en el cual él, que había estudiado en Francia, con directamente, dice, bueno, piensa, hay que en hacer una interpretación de la historia de México en clave positivista. Es decir, va a ser bajo este esquema de la idea de progreso, espiral permanente hacia adelante, va a utilizar esta misma división de época teológica, época metafísica, época científica, aplicada a la historia de México. ¿Qué hace con esto? Hace la primera filosofía de la historia de México formal. ¿Qué va a implicar? Fíjense, que a la Nueva España y del mundo precolombino los pone en la era teológica. Después, la época de la Reforma la pone en la época liberal, en la época metafísica. Es decir, han avanzado respecto a lo anterior, pero va a generar un problema. ¿Pero qué va a pasar? Ahorita vamos al problema que se genera. Eh, Tiene que llegar o se anuncia la llegada de la época científica, que es lo que él propone. Hay una institución importantísima de la cual es creador, que fue la Nacional Preparatoria. Me imagino que algunos de ustedes salieron de ellos, ¿no? Bueno, hay de todos, pero en general la mayor parte de nuestros alumnos vienen de la Nacional Preparatoria o del CCH, ¿no? Entonces, ¿qué sucede? Barrera se da cuenta de algo importante. O sea, hay que crear, es la parte, tiene partes muy delicadas todo lo que se está planteando. Él dice, primero hace la interpretación de la historia de México. Y luego, lo que va a hacer es, se tiene que crear la nueva ciudadanía, ¿no? O sea, fíjense, el tema de la educación como política de Estado, lo que supone ahí es, efectivamente, si se quiere instaurar este régimen positivista, o esta idea positivista de la historia o de la política del país, tiene que pasar por un proceso educativo. Y es entonces que se crea la Nacional Preparatoria, con una idea importantísima, se dan cuenta, es crear a los ciudadanos de esa nueva época, ¿no? Tiene parte de realidad. ¿Por qué? Porque efectivamente es lo que hacen todos los sistemas educativos. Ustedes se dan cuenta, la mayor parte de las cosas que saben sobre nuestro país y el mundo vienen de sus primeros años formativos, ¿no? El resto lo hemos ido poniendo con los años, pero ¿qué tanto seguimos repitiendo las generalidades que aprendemos desde el kinder hasta la secundaria? Bastantes, ¿no? De hecho. Entonces, fíjense, Barrera saca el texto, se funda la preparatoria. Hay partes interesantísimas en el texto. ¿Cuál es el concepto que predomina en la oración cívica? Emancipación, ¿sí lo vieron? ¿A qué se refería Barrera con la emancipación del pueblo?
Fíjense, hace una diferencia entre independencia y emancipación. ¿Por qué independencia no es necesariamente emancipación? ¿En qué se diferencia? Según el texto. Dice, porque la independencia se hace desde la fuerza. No, pues las guerras se hacen con la fuerza, inevitablemente. Pero a ver, ¿de qué había que emanciparse? Nada más del dominio físico, el dominio político, o de qué más, o de qué había que emanciparse para Barrera. Dice ahí Julio que de la doctrina cultural. Entonces, habría que, los mexicanos tendrían que ya no solo dejar de ser gobernados por otro país, sino que aparte de todo, tendrían que efectivamente hacer reales las máximas de la autonomía y la libertad política, ¿no? No repetir esquemas de dominio colonial, ¿no? ¿Esto cómo se va a hacer? Con conocimiento. Fíjense, hay un tema que es clave en el positivismo, y es que ellos piensan, fíjense, empieza a parecer ciencia ficción, que que a ver, ¿cuál es el origen de los conflictos? Porque fíjate, ¿por qué marcar periodos que tienen que ser superados? El hecho de que tengan que ser superados es relevante porque supone precisamente que se tienen que dejar atrás. Entonces, algo así como que no se te puede en general, no se puede volver a la era teológica, no se puede volver a la era metafísica. ¿Por qué? Porque tiene que empezar el tiempo en presente, ¿no? No es una idea del tiempo cíclica en la cual suponemos que se repiten mismos acontecimientos, nada más cambiando personajes específicos. No va por ahí. O sea, la historia es realmente progresiva, ¿no? Implica que se va hacia adelante y no se puede volver. Eh, ¿Por qué va a importar esto? Fíjense, porque la clave está en el por qué los positivistas suponen que surge el conflicto. Por ejemplo, el caso como lo que pasó en México. ¿Sí? ¿Por qué? Por las diferencias de opiniones. ¿No? ¿Por qué? Porque, por ejemplo, tanto gente de creencia teológica como gente de creencia metafísica van a tender a la oposición. Y la oposición puede generar conflicto. Entonces, ¿qué piensa el positivista? Que hay una forma, fíjese, es un sueño bastante siniestro, ¿no? Que se puede homologarlo, ¿no? Pero no homologarlo de una manera despótica, sino más bien se homologaría precisamente porque se va a hacer una cuestión epistemológica. Es decir, los fenómenos son más o menos iguales, todos los pueden entender igual, ¿o no? ¿Sí ven cómo o no? O sea, la idea es homologar la opinión a partir del conocimiento. Es decir, el conocimiento se tiene, ¿o no? Cuando se alcance. Y ya rebasa el nivel de la opinión, nada más. ¿Qué sucedería? Que cualquiera, ahora sí, una metodología correcta, o con las preguntas correctas, llegaría más o menos a lo mismo. Y esa unidad de ideas lo que acaba garantizando es precisamente la superación de las etapas de conflicto para tener la estabilidad, ¿no? Pero esa estabilidad estaría construida desde la epistemología, ¿no? Desde el conocimiento, ¿no? Eh, Mira, porque suena casi como, eh, a ver, ¿cómo le hacemos para que todos piensen igual? ¿Se puede o no se puede? ¿No? ¿Se puede o no se puede? ¿Cómo se lograría? Fíjense, lo que implica. ¿Cuál es la razón? Esto es lo que ven los positivistas. La razón de ese disenso va precisamente porque cada quien cree lo que quiere. Nosotros lo diríamos así. Porque no conocen adecuadamente. Pero ¿qué sucede? A ver, por ejemplo, ¿todos están de acuerdo en que 2 más 2 es 4? ¿O alguien lo dudaría? O sea,
¿Alguien dudaría de la certeza matemática? Entonces tenemos un acuerdo, ¿no? No hay razón para debate, ¿o sí? Ahora, ¿esto se podría hacer en sociedad? O sea, ¿se puede homologar la opinión a nivel social? Con mucha represión por ahí. ¿Qué pasa, Reinalda? Es que soy Con muy mucha, bajito. con mucha represión por ahí podría suceder que sea como algo más homogéneo en las ideas políticas. Pues se puede diferir, a ver, la idea democrática es que la gente pueda diferir ordenadamente, ¿no? Que haya mecanismos para que, pues, de disenso social, pero no, pero que Incluso esos, dentro de la democracia, o sea, sí hay personas que no participan, no ejercen esa cosa como su derecho democrático, ¿no? O sea, incluso ahí no está completamente homogéneo, o sea, hay gente que decide no participar de la democracia. ok, pueden hacerlo voluntariamente, está bien, pero, a ver, la sociedad tiene leyes, no las de los abogados. La sociedad como tal sería un organismo con sus leyes específicas, o solo es un gran caos. No, bueno, tiene leyes. Sí, sí hay consensos. Entonces, si tiene leyes que incluso, o sea, dentro de su especificidad científica podemos conocer, supone que educar a la gente en esas leyes y entenderlas, ¿no? Lleva a acuerdo, ¿no? A consenso. Mm. Ajá. No Pues, inventados, pues sino eso es más bien como la cultura, ¿no? O sea, o bueno, por ahí estoy muy confundida. O sea, la cultura es justamente esa, esas leyes o esos consensos a los que se llegan socialmente. ajá. Pero eso todavía es muy abierto. No, a ver, voy a poner un ejemplo de alguien que heredó ideas del positivismo, el marxismo. Eh, Marx decía que él estudiaba la sociedad desde las leyes de la economía, ¿o no? Es decir, hay una serie de leyes económicas que aplican en cualquier lado, ¿no? Por eso estudia el capitalismo, porque piensa que es un fenómeno global que efectivamente funciona más o menos lo que hace en el capital, ¿no? Entender las leyes internas del capitalismo, ¿no? Y supone que en cualquier parte donde haya capitalismo podemos más o menos suponer lo mismo, ¿no? ¿Sí o no? Sí, sí. Bueno, de ahí a que tenga razón, no sé, pero Ah, sí. pues sí, ese ya es otro tema, ¿no? Aquí lo interesante es lo que creen. ¿Se dan cuenta? Se basa, de hecho, el positivismo es el que crea la sociología, ¿no? La idea de una ciencia de la sociedad que busca entender las sociedades desde sus leyes internas, ¿no? O sea, un nivel de conocimiento a partir de sus leyes, una ley es muy importante porque supone no una opinión, supone realmente, o eso supone un fenómeno objetivo, entendido objetivamente, que entendemos cómo y por qué funciona así, ¿no? Entonces, ¿la sociedad tendrá leyes? Sí, ellos lo pensarían. Y esas leyes, cuando las conocen todos de la misma manera, que las aprenden, porque están sometidas a juicio, ¿eh? No pensarían que las inventan, ¿no? Que cuando se enseñan, ¿no? Y se entienden colectivamente, la tendencia es que suele generar consenso, ¿no? Se evita conflicto, se evitan revoluciones, se evitan grandes problemas. ¿Por qué? Porque precisamente los conflictos sociales, para esta visión, suelen empezar más precisamente porque hay personas que creen distinto, ¿no? Porque están en un campo más de la doxa, ¿no? Lo que ellos suponen es cuando uno realmente entiende las ciencias de la sociedad, está en el campo ya de la episteme, ¿no? Y eso supone que efectivamente, fíjense, es una cosa interesantísima, está súper loca la idea. Pues la sociedad también es un gran organismo, ¿no? Y como todo organismo, está sujeto a leyes, son más o menos, son permanentes, ¿no? Entonces, ¿qué suponen ellos? ¿Qué supone la gente del positivismo, como lo estamos viendo? Pues todo ese disenso tan propio del siglo XIX, pues si tiene salida es porque se va a dejar
sostener, sobre todo hay un tema que no le gusta del liberalismo. ¿Por qué? Porque suponen que es pura metafísica, ¿no? Tienen en parte razón porque efectivamente trabajan sobre conceptos que no pueden probar, ¿no? Pero lo suponen, ¿no? Ellos dicen, no, nosotros realmente lo que hacemos con positivistas es entender al mundo científicamente, ¿no? Y desde ahí construimos nuestro análisis del mismo. Pero la diferencia es que nuestra ciencia es verdadera, se puede generalizar, ¿no? ¿Sí ya ven el paso? Y bueno, pues hoy por hoy con la Big Data es como algo muy, como muy de hecho, ¿no? O sea, la medición bueno, de las interacciones, las redes sociales, todo eso, o sea, y el nivel ¿cómo se llama? De vigilancia que hay sobre las cosas que hacemos dentro de la sociedad o dentro de una ciudad, por ejemplo, pues todo genera métricas, ¿no? O sea, es muy fácil de cuantificar. Pienso que ahora muchos de los sociólogos manejan o con lo que interactúan mucho es justamente con la Big Data, o sea, con eso. El Big Data, ¿no? Es el Big Data, ¿sí? Bueno, también no crean que es casualidad. Miren, yo creo que hay alguien que utiliza muy bien eso y la gente no se da cuenta de la mercadotecnia, ¿no? No, sí, pero la mercadotecnia no solamente se encarga de venderte McDonald's, sino que se encarga de hacer los planes de médicos, o sea, o se encarga de hacer, no sé, prótesis, o sea, como está dentro de la medicina, está como, Sí. no es solamente como el comercial que te aparece en la televisión. Pues no nomás, pero yo arriesgo a ponerme distópico, suele encantarme, suelo vivir casi vivo una permanente distopía mental. A ver, miren, piensen cuál fue la última tontería que compraron que no necesitaban. Ahí ya nos preguntaste de que te compraste un coso de mouse para Bart, de Bart Mi mouse, Simpson. me lo compró por eso, porque créanlo, ¿no? Es entender esa es la clave de entender leyes, ¿no? Leyes de todo, o sea, ese es el supuesto científico, que todo funciona con una serie de leyes internas y que si las entiendes, lo puedes controlar. Sí, eso Y está, sin o que la sea, gente, muy sin que la perverso. gente es la clave, pero otra palabra, pero sin que la gente se sienta dominada. Es el truco más interesante. Es decir, la homologación de la opinión pública vendría justo de una base científica, ¿no? Esa es la parte más interesante, es lo que crea el positivismo. Hay textos, los tiene Barrera, que luego se los puedo enseñar si quieren, textos de moral positiva, y ellos lo piensan así, se puede efectivamente homologar la opinión, ¿no? ¿Por qué razón? Porque entendemos las leyes del comportamiento, ¿no? Y la gente siguiendo esas leyes, porque el mundo es un gran sistema, que funciona a base de leyes generales, ¿no? La ciencia por eso es lo que hace, explicarlas, ¿no? Entonces, con eso, lo que acabamos haciendo es que la gente llegue a la verdad libremente, ¿no? A la misma verdad, ¿no? Porque esa es una cuestión de hechos, una cuestión de datos científicos, de datos duros, ¿no? Ya nos quitamos si el natura, si como Hobbes piensa que el hombre es malo por naturaleza, o que si es bueno por naturaleza, como Rousseau. Esa es metafísica liberal, esa no la queremos. Lo que queremos es el conocimiento científico de la sociedad. La misma sociedad es un gran organismo vivo, ¿no? Y como todo organismo vivo, funciona con leyes, ¿no? Con reglas específicas. ¿Qué es lo que hace? Esa es la gran diferencia. El positivista, el especializado, que entiende eso. Por eso por eso se habla al final del Porfiriato, un grupo de los científicos, ¿no? ¿Por qué? Miren, dato, por ejemplo, como en la economía, ¿no? Pero vean cómo el supuesto sigue funcionando, ¿no? La economía en economía tendrá que elegir, que escogerse democráticamente o conciencia dura económica. No sé, yo no creo que esa sea como una pregunta real, o sea, creo que sí se lo hacen, o bueno, ni se lo hacen los economistas, ¿no? Pero, o sea, no, la economía como, o sea, digo, creo que yo difiero en la parte en la que creo que dentro de las mismas mediciones, y esto es algo que se nota, es muy
evidente de repente cuando uno estudia como los modelos económicos, dentro de la misma medición hay ya o sea, de cajón una interpretación sobre las cosas que estás midiendo, ¿no? Claro, O sea, pero eso lo sabemos con la hermenéutica. Eso es con- posterior, eso lo supimos posteriormente. Es la gran aportación de, por ejemplo, la hermenéutica para aplicar a la filosofía de la ciencia, ¿no? Pero nosotros, eso lo decimos nosotros. ¿Cómo opera afuera? Bien. no, opera ya con esa, o sea, con una serie de valores, ¿no? O sea, ya con esa determinación, que creo que, o sea, en la actualidad, no sé desde dónde podemos ver que se instalan esos valores para hacer esas mediciones, pero, o sea, no sé, ese es el problema de la ciencia en general, que creo, o sea, como de sí, que todos lleguemos a una misma verdad significa, no sé, que es la verdad acotada a una percepción de esas mismas mediciones. Dentro de la economía, o Pero sea, esa concepción acotada y chiquita, la verdad, la tenemos nosotros en la era post. El tiempo de positivismo no era así. Ellos, por eso les digo, ellos todavía apelaban a un sistema, ellos pensaban, efectivamente, tenemos una interpretación transversal de las distintas necesidades, conocimientos y demás. La ciencia nos ha dado esos criterios, por eso lo ven como una era. Dicen, es una etapa, va a ser la etapa en la cual la humanidad va a entender al mundo desde la ciencia, ¿no? Dejando atrás, digo, por eso les digo que es más, está entre distópico y ciencia ficción. ¿Por qué razón? Porque efectivamente, digo, nosotros ya no lo creemos, ¿no? Pero en su momento sí lo pensaban, sí decían, esto es lo que debería reinar, ¿no? pues sí opera eso, ¿no? O sea, las Naciones Unidas es una representación de eso. También, no sé, creo que los acuerdos como tratados de libre comercio, la forma en la que operan, por ejemplo, Latinoamérica, la economía latinoamericana es justamente una muestra de la distopia que genera ese pensamiento, ¿no? O sea, si tú ves todas las economías en América Latina, todas sufren de más o menos las mismas Sufren de cosas. dependencia, ese tema, ¿no? Pero no solamente de dependencia, como también de una idea de cómo es que se construyen las economías, o sea, a partir de, o sea, creo que un buen ejemplo de lo que clashea con eso sería Bolivia o Cuba, piensan cosas un poquito diferentes, pero, o sea, todos tienen un mismo set de valores. Pero lo de ellos es una utopía, en el buen sentido del término, ¿no? Es un intento mucho más utópico, sobre todo por un caso de Bolivia, ¿no? Que rompe con los principios generales de la economía global, ¿no? Y bueno, Bolivia se aventó unos rounds chidos, ¿no? Con el FMI, así de no te vamos a pagar nada, o nos pagas lo que nos dio, lo que nos robó España, pero bueno, o sea, es como... Discursivamente tiene mucho valor, o sea, porque sí, es una apelación a la justicia, ¿no? Sí, no, Porque aparte todo, no tengo por qué fuerte venderte, no tengo por qué evaluarte los recursos de mi país y que tú los, ¿no? O lo que hace el resto del mundo, lo que hace el Fondo Monetario Internacional, ¿no? Pero lo que sabemos en general, ¿no? Pero nosotros lo vemos, o sea, a ver, pero trata de meterse en la cabeza de los que sí lo creen. Ellos sí dicen, son leyes, o sea, son las leyes de la economía global, ¿no? Ellos sí lo verían así. Digo, les estoy poniendo a nivel ya como muy concreto, a ver, ¿de dónde viene? De que efectivamente, a ver, para que entiendan a ver, por eso cuando hagan menos activismo, piénsenselo dos veces, te los digo, rige muchas cosas todavía, ¿no? Perdón, ¿tú piensas que los itamitas son, las personas que estudian en el ITAM son positivistas? Pues ya ni eso llegan. Son neoliberales de la forma más barata posible. Lo único que heredan es la idea de la universalidad la idea de una universalidad de las leyes económicas, ¿no? O sea, para mí yo creo que, porque yo estudié economía un rato en el ITAM, y para mí son que tienen una pretensión hacia... Creen que así es el mundo, creen que así es y que así debería funcionar. Pero no hay forma de apelar a eso, o sea, es una sola forma de ver la economía y es la correcta. Para ellos. Ellos la creen. No, sí, claro. Pero ellos pero sí la creen en general, o sea, sí la creen.
Sí, sí, efectivamente, sí. porque es la tendencia global. O sea, ellos sienten que lo importante es estar de acuerdo al modelo económico mundial, que es el único que funcionaría, ¿no? Por eso, que son decididamente neoliberales, no llegan a positivistas, porque al final, el positivismo al final, lo que en su momento fue de avance, si lo piensan, era insertar las posibilidades de la ciencia en la filosofía, ¿no? Pensando en que efectivamente la ciencia se había vuelto un gran modelo de interpretación del mundo, ¿no? Eso es lo que ellos veían. El problema viene posteriormente, ¿no? Pero hay que entender que al final en mucho nuestra idea del conocimiento sigue rigiendo eso, ¿no? Más bien, sigue regida a partir de ello, porque nuestra idea de la ciencia es, en general, es que es más, el conocimiento de la ciencia, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Las humanidades pues son ahí laxas, débiles, ¿no? No tienen el rigor ni el alcance de la ciencia, ¿no? Por ejemplo. Eso es el 19 que seguimos teniendo, Mm. ¿no? Entonces, por ese lado no lo ninguno, o sea, digo, tengan cuidado. Una cosa es que nosotros, son los ejercicios divertidísimos que hacemos a nivel de facultades de filosofía, que es hacer filosofía de la ciencia y hacer hermenéutica de la ciencia y demás. Todo eso lo hacemos nosotros, ¿no? No quiere decir que afuera lo ven así, ¿o sí? El científico no va a decir, voy a cuestionar mi ciencia porque lo dice alguien de filosofía. Dice, yo tengo datos, ¿no? Tengo mi método, ¿no? Todo esto que ellos hacen muy bien, ¿no? Probablemente decir, nosotros decimos, debería también saber filosofía para sus presupuestos, su metafísica. Un científico nunca te va a decir que está haciendo metafísica, ¿no? Te va a decir que a lo mucho, yo hablé una vez con un físico, súper divertida la cosa, ¿no? Me decía que sí, efectivamente, me dice, no me dijo que metafísica, pero me dijo, lo que hacemos son modelos matemáticos, ¿no? No tienen referente real, pero empírico, pero hacemos modelos matemáticos que explican fenómenos y que se ponen a revisión y probablemente llega otro que lo explica mejor, ¿no? Pero no dice, pero no dirían que harían metafísica. Los de filosofía sí decimos, en realidad tienen un montón de supuestos metafísicos que ni se dan cuenta, ¿no? Eso ya es otro tema, es un tema de filosofía de la ciencia, ¿no? Pero a ver, vean, aquí lo que está pasando es que efectivamente en el 19 llega eso, ¿no? Llega este señor Barrera, y dice, a México tiene que llegar la era científica, ¿no? ¿Se dan cuenta? Es tal cual, tiene otra intención también, se dan cuenta. La ventaja de, bueno, hay que ver para qué se sirve construir el discurso de cierta manera. Cuando cuando pones, por ejemplo, la idea de que a ver, la idea del tiempo cíclico, pues que implica que se va a repetir. No, eso no entra en el positivismo. El positivismo habla de esto ya está rebasado. Ya cumplió un ciclo y pasa. O sea, cada etapa tiene una función específica. Entonces la humanidad, al haber llegado a la era científica, no puede volver a la etapa que esté metafísica, ¿no? Sería una involución. Así lo venían, ¿no? Entonces dicen, lo que tenemos ahora es efectivamente la posibilidad, pues, de ir construyendo, aparte, a mí es lo que más es muy interesante, de ir construyendo, y por eso el tema de la preparatoria y demás, que es crear un nuevo tipo de país con un nuevo tipo de ciudadanía, y lo que ven claramente es, esto se hace con la educación. O sea, crear una escuela con universidad preparatoria es también crear al tipo de ciudadanos para ese mundo, ¿no? O sea, no hay nada de inocente, está bastante bien pensado, ¿se dan cuenta? ¿No? Entonces, vean, ¿por qué triunfa el positivismo? Y demás. Pero aparte, primero, porque pues, tiene el aval de hablar de la ciencia en ese tiempo, pues claro que la ciencia es cuando empieza realmente a tener su gran auge y reconocimiento, ¿no? Garantiza otra cosa que es muy importante en términos políticos, que es orden, ¿no? Y el orden, ustedes, miren, piensen de esta manera, tienen que pensarlo un poco administrativamente, y en números y demás, el conflicto es bueno, pues ustedes me van a decir heraclitianamente, sí, porque el polen, los pantamat, pantapater y así, ¿no? Me van a decir que constituye a la historia, ¿no? Pero el conflicto sale caro, ¿o no? ¿Cuánto costará mantener una guerra civil en un país cualquiera? ¿Cuán cara le sale? Mucho, mucho, mucho dinero, pero es carísima la guerra. Entonces, ¿qué serían? ¿Qué preferirían?
paz y tranquilidad para que se reestructure la economía o violencia. Paz. Es lo que querían en el siglo XIX. ¿Por qué razón? Porque ya había, por lo menos desde el veintitanto, los mexicanos habían estado matando por mucho tiempo por diferencias políticas. Entonces, ¿qué ofrece el positivismo? La posibilidad, ya no ya la parte militar le había ganado el liberalismo, pero se ofrece la posibilidad de crear un contexto que ya no regresara a eso que había pasado, ¿no? Es decir, que lo liberal, fíjense, lo conservador quedaría rebasado en tanto teológico, ¿no? Lo liberal quedaría rebasado, ¿no? En tanto metafísico, ¿no? Por lo tanto, nos permitiría transitar a una época que, si fijan, es más administrativa, más de más de eficiencia, ¿no? Pero que requiere principalmente eso, orden. ¿Por qué razón? Porque el tema al final sigue siendo económico, ¿no? Les urge agilizar el país. En realidad, la guerra de la reforma la provoca el hecho durísimo de que expropian bienes de la iglesia para activar la economía. Esa es la gran razón van a decir la razón de la consolidación del Estado y demás, de todo esto que podemos ver si quieren también, pero la gran oferta que lanza ya el positivismo es: podemos tener un país que deje de matarse, ¿no? Liberales y conservadores, ¿no? Porque ya ambos representarían etapas que ya fueron rebasadas, ¿no? Y otra, que dan cuenta muy importante, empezar a darle al país, por eso les digo, entiendan también en el sentido de la oración cívica, darle una explicación filosófica a la historia del país, ¿no? Entonces, en realidad, el texto tiene importancia por varios lados, ¿no? ¿Sí ya van viendo? Se abre una etapa que, pues, es un buen tiempo, si lo piensan, como de los 60 hasta la Revolución, estamos hablando de 3 décadas, ¿no? Es bastante tiempo, ¿no? Que efectivamente, por ejemplo, es lo que también vemos en Sierra. Curiosamente, no es ninguna casualidad, están muy interesados en la cuestión histórica. ¿Por qué razón? Porque a la par sucede el otro fenómeno que pasa en general cuando terminan los conflictos internos de un país: viene la escritura de esa historia, ¿no? ¿Y qué hacen los positivistas? No están estudiando, ellos lo ven como estudio, pero al mismo tiempo están construyendo el discurso que va a dominar la interpretación de la historia del país, ¿no? No es tan inocente. Por ejemplo, es donde dice Barreras: tuvo que ser fusilado Maximiliano, pues sí, ¿no? Y no por él, por lo que significaba, ¿no? Significaba dar un paso atrás, dejarlo sobrevivir, aunque como ser humano lo pudiera merecer, ¿no? Sí, pero no, lo que moría con él, era la posibilidad de que cualquier otro país intentara volver a invadir a México, ¿no? Entonces, ese es el tipo de análisis que le va dando, ¿no? O que efectivamente ya pasemos de nada más la independencia material, o sea, ya no gobernados por España, a que efectivamente, ahora sí, venga esa fase de emancipación, en la cual los mexicanos vayan realmente dejando atrás toda la fase colonia, ¿no? Para constituirse de manera verdaderamente independiente, ¿no? También tiene ese lado muy luminoso, ¿no? Por eso esas distinciones se vuelven relevantes, ¿no? ¿Qué más encontraron importante? ¿Nada más? Los escucho. Yo ya hablé bastante. ¿Qué más encontraron en la oración cívica? ¿Nada más? ¿No? ¿Seguros? ¿No? Seguros. No, vámonos con Sierra. Fíjense. Lo que sabemos por los estudiosos es que hay como 2 grandes momentos del positivismo en el país. Entonces, la primera etapa es la de Barrera, le llaman el positivismo comteano, pero luego se transita a una versión distinta, que es a la que conocemos como la spenceriana. Es decir, ya los positivistas, la otra generación, ya se va más en la línea Herbert Spencer.
es muy importante. No se conocen este autor, es el que hizo esta que se llama La decadencia de Occidente, no se lo conoce. Bueno, hay un dato relevante, fíjense. Vamos al título. Ustedes les mandé una pequeña parte de Sierra. El texto es completo, el libro lo pueden encontrar como, fíjense, tiene un nombre muy bonito. Vamos a analizarlo. Entonces, voy a intentar poner con una copia mala de pizarrón. Vamos a poner letras muy grandes. Fíjense, va a aparecer así. Tiene un nombre muy bonito, se dan cuenta, ¿no? Leyendo este título, ¿en qué piensan? Pues en un Ok. proceso histórico no tomado desde su forma de gobierno, podría ser. ¿Proceso histórico? ¿Cómo? Un proceso histórico visto desde la forma de gobierno del pueblo mexicano. ¿Qué más, qué más nos dice de entrada? ¿No? Miren, evolución. ¿A qué se refiere este concepto? Podría ser una mejora, ¿no? O un, Sí. Más hacia adelante, que mejora, ¿no? O sea, la Ajá, gente sí. cuando evoluciona suponemos que mejora, ¿no? Ujú. ¿Sí? Sí, como una asunción de que vamos para mejor. Vamos hacia mejor, ¿no? Ajá. Ok, evolución. Luego intégrenlo. Vamos a juntar palabras por partes. Si lo tuvimos así, ¿qué significa esto de evolución política? Que nos organicemos mejor. La Julio. historia, No, sí, vamos, no, ahorita vamos a ver, ahorita voy a contar todos los detalles bonitos que tiene hasta el título. A ver, Julio. ¿No? A ver, fíjense. Habla de Julio escribe por el chat. Ah, ok. No sé si no tiene micrófono. Que la política tomará una relevancia mucho más fuerte en el pueblo. Más o menos, fíjense. ¿Cuáles son las palabras los compuestos? Vamos a ver de qué se compone esta frase. Compone de dos centrales. Evolución política, pueblo mexicano. Fíjense todo lo que supone. Supone primero la existencia de algo así como el pueblo mexicano, ¿no? Que no quiere decir que no existiera un pueblo mexicano antes. Que hay un pueblo mexicano con la conciencia de serlo, ¿no? Que efectivamente ya se entienden como mexicanos, ¿no? Con todo lo que eso implica, quién sabe qué implica en conjuntos, no es una definición compleja, ¿no? Tiene que ver con autopercepciones y demás, ¿no? Ahora, lo vemos mucho más ahora en una era de diversidad, ¿no? Se vuelve mucho más complejo, ¿no? Pero que esta idea, sobre todo para la época que está empezando el siglo XIX, supone efectivamente ya la consolidación de un país, ¿no? Que ya está bien conformado, que ya se puede hablar de el pueblo, cualquier pueblo del que quieran pensar, ¿no? Entonces, sería el sujeto, ¿no? Al que se refiere un sujeto que ya es consciente de, pero que entonces esto es producto de una evolución, es decir, la historia del pueblo mexicano sería un constante hacia adelante, hacia el progreso. ¿Sí? ¿Sí lo ven? O sea, lo que tú estás diciendo es que, porque
por ahí pienso en que podría significar que a partir de que el pueblo mexicano se autodefine como pueblo mexicano, hace su historia de cómo se ha organizado políticamente como pueblo mexicano, o también podría ser el camino que hacen los individuos que aún no se reconocen pueblo mexicano para convertirse en el pueblo mexicano. No, se acerca más lo primero. Ah, ok. ¿Por qué? Porque esto habla ya de unidad. Acuérdense cómo piensa un positivista. Un positivista no piensa en individuos, ¿no? Piensa en especie, piensa de manera orgánica. Piensa en pueblo, no piensa en individuos. Bueno, pero un Individuos, positivista determinaría que antes de la colonia, bueno, no sé, sí, o antes de la independencia, cosas por el estilo, ¿existía un pueblo mexicano? ¿O eso ya es como no, posterior? no, porque no existía, el país no existía. Entonces, es a partir de que se constituye el país. O sea, los integran a la revolución, a la reflexión. ¿Por qué? Por ejemplo, porque lo que hace Sierra con ese libro es un ensayo filosófico de tinte desde sus máximas positivistas sobre la historia de México, ¿no? Es decir, es la interpretación positivista de la historia de México. Pues tengan cuidado, hace rato andabas muy fina con hermenéutica, ahora vas a verlo en el otro lado. No está muy bien, no está muy bien, de hecho, la hermenéutica sirve mucho, es un gran método de estudio, ¿no? Lo que hace muy bien la hermenéutica es mostrarnos los supuestos con los que alguien elabora un discurso, ¿no? Esa es su gran aportación, eso es lo que hacemos ahora mucho en filosofía, ¿no? Que no quiere decir que nos hagan caso fuera, es un problema, ¿no? Se le puede aplicar a la ciencia, a lo que quieran, a cualquier otra, ¿no? Porque es un método, al final, es una perspectiva de análisis, ¿no? Entonces, también aplica aquí, sin problema. Pero a ver, ¿a qué estamos refiriendo? A ver, ¿qué es lo que quieren construir este grupo? O sea, el mismo Sierra es importantísimo. Sierra, pues es nada más el creador de la universidad, o sea, nada más y nada menos, ¿no? Ya con eso tiene un lugar prioritario en nuestra historia intelectual. Segundo, era ministro de Educación, ¿no? Es profesor de la preparatoria, al mismo tiempo está lo mismo en parte en la historia, está en la filosofía, está en varias partes, es un intelectual muy, muy interesante, justo Sierra, y justo hace este ensayo, se dan cuenta, ya sea a finales del Porfiriato, ¿no? Y se mete a problemas importantísimos. ¿Por qué razón? Porque es cuando analiza, fíjense, la primera parte, o sea, sí hace tal cual esa síntesis sobre la historia nacional, y claro que se va a remontar en algún momento a la parte prehispánica, ¿no? Se va a remontar a la parte virreinal y demás, pero como parte de un ciclo, ¿no? Como de ciclos que se van cumpliendo, ¿no? Obviamente tiene sus presupuestos y uno de ellos es que claramente pues él no es por visión general, él no es indigenista, ¿no? No es novohispanista. Entonces por ejemplo, les cuestiona bastantes cosas y las ve como fases superadas, ¿no? El núcleo más duro de su análisis, de hecho es interesante, es todo el que del siglo XIX. Y ahí lo que va a mostrar es, a ver, vamos por partes, ¿no? Por ejemplo, reconoce aspectos del, a ver, al conservadurismo lo pone, le va muy mal, ¿no? Lo pone superado, no, sobre todo con tendencias hacia el pasado, ¿no? Y acuérdense que aquí todo es hacia adelante, ¿no? Entonces de ahí no le da muy buena prensa al conservadurismo, ¿no? En parte la forma en que lo vemos actualmente viene de esta época, que son estas interpretaciones. Luego, eh, al liberalismo le va a reconocer cosas, pero como buen positivista lo ve como un medio nada más, ¿no? Entonces va a pensar que cuál es el gran problema, fíjense, cosas como esto. Es decir, que en realidad nada, lo dice más o menos así, dice, nada de las cosas que podamos admirar, reconocer del mundo tiene su origen en lo natural. Entonces, por ejemplo, la idea de los derechos naturales, tampoco se mete mucho en ella. Voy a decir, en realidad, todo eso ha sido construcción, ha sido artificial, ha sido consecuencia de la razón, ¿no? Por eso le importa mucho, pues, vincularse.
¿no? Luego, ¿qué quiere decir? Va a ser también la interpretación que pone al conservadurismo como rebasado por el liberalismo, ¿no? Y a su vez, al liberalismo, ya desde la perspectiva positivista, le va a cuestionar precisamente cosas, ¿no? ¿Por qué? El hecho de pensar tan metafísicamente, ¿no? Dice por ahí algo muy interesante, pues esas ideas que tenemos de si el individuo y la libertad y la igualdad y demás, dice, no se puede demostrar empíricamente, ¿no? No las compro, ¿no? Dice, pues tuvieron su función, pero ya a estas alturas nosotros no podemos pensarnos desde ellas, ¿sí? O sea, todo viene del discurso del cual está construyendo su análisis, eso lo vamos a tener allí, ¿no? Y va a llegar, fíjense, la parte muy importante es al balance de su época, esa que ustedes vieron, y hace sobre todo su lectura sobre el porfiriato, ¿no? Que si se fijan es aparentemente tranquila, no está generando conflicto con, pero al mismo tiempo como que, vamos a ver, como que, se me fue la idea por un momento. Perdón, me regresa, se me fue la idea por un momento. ¿De qué estaba hablando? Estaba en... A ver, cuál me estaba en el 10. Estaba ya en el 19. Ya me acordé, ¿no? Entonces, hay dos figuras centrales, que son Juárez y Porfirio Díaz. ¿Sí lo vieron? ¿Llegaron al texto o no? Sí, Clave, fíjense, ¿por qué razón? Eh, para él son los dos personajes vitales de la historia política de México. Y le va a dar todavía mucho más espacio a Díaz. Fíjense que él mismo fue parte de su gabinete. Pero empieza a meterse un tema importantísimo. Lo que se había logrado era la creación de una burguesía, ¿no? Porque era importante que en el siglo XIX se llegase a crear una burguesía nacional. O sea, ¿para qué? ¿Para qué querría alguien que surgiera esa clase? para acelerar la industrialización. Cosa importante, ¿no? Entonces, ¿para qué? Para que efectivamente México alcanzara estabilidad económica. Ahora, esa burguesía va a decir, fíjense lo que dice, esa burguesía acabó generando una relación un poco como de codependencia mutua con el porfiriato, ¿no? ¿Por qué razón? ¿Qué dice? Pues el porfiriato funcionó mucho por sesiones y demás que daba este grupo, ¿no? ¿Sí ven? Pero va a ser importante, ¿cuál es la diferencia? Va a decir, ¿cuál es la gran obra? Pues va a decir, habla de la paz, evidentemente, pero ese es el matiz más fuerte, o sea que al final se crea una necesidad mutua entre la burguesía y el régimen del porfiriato. ¿Por qué? Porque había necesidad mutua, ¿no? La burguesía necesitaría a alguien que mantuviera la paz en el país, ¿no? Para mantener la economía, ¿no? Y al mismo tiempo ese gobierno necesitaría esa clase con recursos para mantener la estabilidad del país. Tiene sentido, de cierta manera, ¿o no? ¿Qué sucede? Efectivamente, fíjense, esto es todavía 19. Piensen después quiénes van a ser los grandes críticos, pues va a ser precisamente un grupo que viene exactamente de ese grupo, de la clase media, ¿no? Por el ateneísmo que lo vamos a ver la semana que viene, ¿no? Por ahí se va a cuadrar más adelante, ¿no? ¿Qué pasa? Y es donde la cosa se vuelve más divertida. Sierra no es antiporfirio Díaz, ¿no? Pero tampoco es sí, de lo que sea, ¿no? Está diciendo, eso se va a ver. A ver, ¿por qué razón? Esta es la gran pregunta al final del texto. Al final, ¿para qué se hubiera, cuál tendrá que ser la gran finalidad de toda esa historia complicadísima que había sido el siglo XIX mexicano? Va a ser la libertad. ¿De acuerdo? Es a donde llega, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? Hay un contexto específico, que es
ya el tema del debate sobre las reelecciones. Entonces, si seguía o no Porfirio Díaz, porque ya había personas que habían amenazado con querer intentarlo, ¿no? Donde se nota mucho en la revolución, principalmente, ¿no? Pero bueno, ¿qué pasa con este caso? Entonces, Díaz lo que hace es un poco como integrarse o una relación necesaria con la burguesía que les importaba en términos de gobierno porque es que garantizaría estabilidad económica, ¿no? Pero también lo hace en un balance más general y complejo Sierra, que es realmente, acuérdense que es orgánico, su visión es organicista. Entonces, ¿para qué, cuál sería la finalidad de todo de toda esta historia? Va a ser pues la libertad. Curiosamente, eso ella Sierra ya vista todavía, pero bastante más heterodoxo, ¿no? Todo esto lo va poniendo de aquí, ¿se dan cuenta? Por ese nombre es tan importante. ¿Sí? ¿Qué más? ¿Qué más le encontraron? ¿Nada? Sí leyeron más, me imagino. Creo que también habla sobre esta idea de cómo también frente a las figuras de Díaz y Juárez, cómo se buscaba violentar, bueno, no sé si, no usa la palabra violentar, pero sí es el reducir las leyes o de alguna forma, y eso ayudaba a incrementar el poder que tenía la figura, en este caso Juárez o Díaz, y que ese era un error, porque eso debilitaba la construcción de toda la nación. Y, y sí, bueno, creo que era eso lo que recuerdo de esa parte del texto. A ver, fíjense. Vamos a, ahorita es que lo checamos. A ver, vamos a buscar el texto directamente. Fíjense. Espera. Pero estoy buscando partes de esto. Espera un ratito. Vamos, no, vamos directo. Ya. Aquí está, fíjense. Para que vean cómo aquí, cómo en realidad es meter todo el conjunto de manera pues, ordenada, ¿no? Ordenada según sus principios. Fíjense, aquí va a decir, la Constitución habla de la del 24. Dice, la Constitución fue promulgada, no fue la de 57, fue promulgada en medio de una indecible efervescencia política. La juraron solemnemente los patriarcas el patriarca de la Reforma, Gómez Farías, y todos los diputados, luego el presidente de la República, después
Después al país administrativo y político. El episcopado, que era el precepto de Pío IX, fulminó sus excomuniones y exigió retractaciones a los juramentos. Iba así, ¿no? Luego, fíjense, este tema es muy interesante por todo el balance. Dice, el presidente absolutamente incapaz de gobernar con una constitución que en todo permita al ejecutivo, sin fe ninguna en la ley que había jurado, ansiado por ceder y transigir en la idea reformista para calmar la angustia social, sin confianza en el ejército, en un peso de arcas públicas, todo el panorama. No está diciendo, ni siquiera había sido posible gobernar, ¿no? Después, fíjense por aquí lo que va a decir. Dice, su obra no fue impracticable, no fue puramente teórica, partía, es cierto, de la concepción metafísica, fíjense, que habla de esta constitución, pero fíjense, dice, pero es cierto, fíjense, no fue puramente teórica, partía, es cierto, de la concepción metafísica de los derechos absolutos. ¿Ya vieron? Está diciendo, aquí el problema es la noción de derechos con los que trabaja. Dice, cita aquí, el hombre por su naturaleza es libre. La naturaleza ha hecho al hombre igual al hombre. Eran los dogmas. Como se decía, porque constituían la base de una religión social. Eran los artículos de fe y formulados por los conspicuos filósofos del siglo que precedió a la Revolución Francesa y expuestos con magna elocuencia por Rousseau, el autor del Evangelio Revolucionario, ¿no? Luego, va a decir, está, Rousseau, a ver, dice, el hombre por naturaleza, el hombre por naturaleza es libre, la naturaleza hecha al hombre igual al hombre, eran los dogmas, como se decía, porque constituyen la base de una religión social, eran los artículos de fe, ¿no? Lo sigue relacionando con la Revolución Francesa, dice, el autor del Evangelio Revolucionario, dice, de ahí viene el que digamos jacobinismo, ¿no? Luego va a decir, no eran ciertos, fíjense, dice, este es bien importante, es lo que quiero cómo vean a los principios liberales. Dice, no eran ciertos. ¿Cuáles no son ciertos? Esto. ¿Ya vieron? Van a ver en qué sentido dice que no son ciertos, no creo que nada más porque sí. Dice, no eran ciertos. El hombre no es libre en la naturaleza, sino sometido a la infinita complicación de leyes fatales. La naturaleza no conoce la igualdad. La desigualdad es su manifestación permanente. La diversidad es su forma. La fuerza suprema que asume y la unifica existe, pero en lo incognoscible, en el nombre de Dios, con el nombre de Dios le invocaban los constituyentes al comenzar su obra. Luego, la libertad, la supresión de grupos privilegiados y la equiparidad de derechos ante las urnas electorales, que es la democracia, que es la igualdad, no son obra de la naturaleza, sino conquistas del hombre. Son la civilización humana. Provienen de nuestra facultad de intervenir un medio de la voluntad en la evolución de los fenómenos como elemento componente de ellos, ¿no? ¿Ya vieron? Esta es la visión que tienen sobre, es decir, estarían en la etapa positiva. Ese es su problema. ¿Ya vieron? Dice clarito, el mundo es constructo social, ¿no? Está construido gracias a la razón, ¿no? ¿Sí, ya ven? Es decir, ya no se puede volver a lo teológico y tampoco a lo metafísico. ¿Ya vieron? ¿Sí me van siguiendo? ¿Le creemos o no le creemos? ¿Vean lo que está diciendo? ¿No? Todo eso, dice, vean tal cual dice, la naturaleza no conoce la igualdad, la desigualdad es su manifestación perenne. La diversidad es su norma y la fuerza suprema que la resume y unifica existe, pero lo incognoscible, ¿no? ¿Cómo ven? ¿Lo creemos o no?
¿No? ¿No les causa ningún problemita la idea? Es tal cual decir, no son de derechos del hombre naturales, no, todo eso es construcción, es artificial, ¿ya vieron? Es lo que está diciendo, Y claro, ¿no? lo está diciendo como también, como en pos de que la construcción, bueno, o eso es lo que yo entiendo, de que la construcción de ellos viene como de una evolución del hombre, ¿no? O sea, que si bien no son algo natural, el hecho de que sean construidos por nosotros mismos no es que sean menos, o sea, o que no sean Contrario, buenos, por ¿no? contrario, lo está diciendo, todo esto ha sido posible gracias al ejercicio de la razón, ¿no? Exactamente, o sea, como de, por el hecho de que no son naturales, o sea, como que estamos por encima de ello, ¿no? Exacto, pero es pragmático, ¿se dan cuenta? ¿No? Lo que está Ujú. diciendo Sí, es porque ya esto. no hay una cabida a una, pues a un como a un cuestionamiento metafísico o de Exacto, definición en sí, ¿no? O sea, en el ser de las cosas. exacto, no hay correspondencia metafísica ni cuestión epistemológica dura. Lo que hay es lo que el ser humano ha creado racionalmente, ¿no? Ujú. ¿Lo Pues ven? sí está interesante, la verdad. Tienen parte razón, si lo piensan, ¿no? Por eso les preguntaba hace rato, ¿han visto a la libertad caminar por allí? Está en nuestra mente la idea, ¿no? Pero ¿tiene existencia objetiva? ¿O es algo que, una idea que hemos creado como humanidad? Una idea. Es una idea, ¿no? Así lo va viendo él, ¿no? O la igualdad, efectivamente, o la igualdad, la naturaleza, efectivamente, fíjense que este es muy interesante porque, fíjense, la naturaleza no conoce la igualdad, la desigualdad es su manifestación perenne. Esto es darwinista totalmente, ¿no? Esta es la cuestión spenceriana, la selección natural, ¿me vieron? Pero entonces, ¿de dónde salen esas definiciones, no? O sea, creo que ahí la siguiente pregunta es, bueno, si no estamos tomando esto de referencia en la naturaleza, o sea, si, si el lugar de donde salen estos conceptos no es la naturaleza y viene de la razón humana, o sea, eso sigue siendo súper ambiguo, ¿no? Como, ¿qué es Sí. la razón? Que bien, como Bueno, también. eso es volver las preguntas nosotros. Es que nosotros ya no, a ver, nosotros ya no estamos formados en concepción positivista, pero quiero que vean bien con lo que están pensando, ¿no? Ellos sí lo ven así, dicen, no, a ver, apelar, o sea, decir esto es como, es darle el tiro de gracia al liberalismo, como lo está poniendo aquí, porque el liberalismo funcionaba precisamente con esas ideas, ¿no? Derechos del hombre, ¿de cuál? ¿No? ¿De Por cuál de ejemplo, todos? ándale, o sea, o de dónde, o sea, eso en realidad, ellos dirían, más que ver si son falsos o ciertos, son consensos, ¿no? O sea, no es que los descubramos, los creamos, ¿no? Eso es lo que hacemos. Y luego va a decir, fíjense, no conoce igualdad, la desigualdad es una manifestación perenne, es parte del evolucionismo, ¿no? ¿Qué implica eso? Así, durísimo, ¿no? Eh, ¿Cuál era la tesis darwinista? ¿Se acuerdan? La de Darwin. ¿Qué implica la evolución de las especies? Es la supervivencia del más fuerte. Exacto. Esto es por lo que los van a acusar de darwinistas sociales. ¿Por qué? Esa idea de la evolución, ¿no? La llevan a la sociedad. Y entonces supondría que efectivamente hay un grupo pues, más selecto, un grupo menos selecto, ¿no? O sea, democráticos no son, ¿no sé? Bueno, pero ¿Quiénes entonces son? el hecho de que la igualdad no sea de la naturaleza, no sea creada por la naturaleza, porque creo que ahí es donde me confundo, ¿no? Ah, O sea, si no vamos a tomar la referencia en la naturaleza porque no somos naturaleza, entonces justamente ese comportamiento del más fuerte sería un comportamiento no humano, no salido de la razón, ¿no? Y lo humano o salido de la razón sería justamente
la igualdad o la equidad, todo Es eso. una creación artificial, Ajá, ¿no? o sea que las creaciones artificiales humanas son mejores que las creaciones de la naturaleza. O eso es algo que no. La consecuencia es brutal, es genial. El ser humano ha creado el ser humano, se ha creado a sí mismo un mundo igualitario y justo. No salimos del maíz, entonces. ¿No qué? No salimos del maíz, entonces. No sé, no tengo idea, depende de quién lo diga, ¿no? Lo que Claro. es, el alcance es importantísimo de esto. Lo que está diciendo es, que todo eso es metafísico, cumplió una etapa, ¿no? Ujú. Pero nosotros ya entendemos que no podemos sustentar nuestra sociedad y nuestro mundo a partir de ideas metafísicas, ¿no? Hay que entenderlo como hechos sociales construidos, ¿no? Como grandes artificios que sí han hecho un mundo mejor, ¿eh? Eso sí. Pero no que son derechos que descubrimos, antes dirían, son derechos que creamos, ¿no? No son menos válidos por eso, ¿sí? Creo que también menciona que tenemos fe en ellos, ¿no? Claro, esa es toda la parte, por eso cuando les comentaba, si la libertad más son cosas en las que creemos aunque no las probamos, ¿no? Sí, eso del evangelio no dijo evangelio, ¿no? Es una cosa de Rousseau, que puso que Rousseau era casi, o sea, que decía que hacía como, lo llevaba mucho a la parte de religión, ¿no? Acaban en la religión de la humanidad, es un tema más denso todavía dentro del positivismo. Pero a ver, acuérdense, Rousseau empezaba diciendo, los hombres nacen iguales, ¿no? Pero en todos lados los vemos encadenados. Eso fue su gran éxito, vendió exactamente la idea de la igualdad absoluta de la naturaleza, ¿no? Es un gran mérito, ¿no? Pero vamos, no era una pregunta que él sí iba a hacer, él lo está haciendo como un manifiesto político, ¿no? Sí. Pues si ustedes se dan cuenta, ellos lo ven así. Fíjense, estos son sus supuestos filosóficos. Esto es producto de la razón, ¿no? No de una entidad independiente a nosotros. Rompe hasta con el realismo, indirectamente, ¿no? Fíjense, la libertad, ¿no? La supresión de los grupos privilegiados y la equiparidad de derechos entre las urnas electorales, que es la democracia, que es la igualdad, no son obra de la naturaleza, son conquistas del hombre, son la civilización humana, ¿no? Fíjense, provienen de nuestra facultad de intervenir por medio de la voluntad en la evolución de los fenómenos sociales como elemento componente de ellos. No son dogmas, no son principios, no son derechos naturales, son fines, son ideales que la parte selecta de la humanidad va realizando a medida que modifica el estado social, que es la obra de la naturaleza y la historia. ¿La vieron? Sí, ya le ven, esta es la base, ¿ya lo ven? Esta es la ruptura filosófica clara entre positivistas y liberales. Fíjense, vamos a ver, ningún pueblo, dice, por superior, fíjense, por ningún pueblo, por superior que su cultura sea, los ha realizado plenamente. Todos, en diferentes grados de escala, van ascendiendo hacia ellos, los van incorporando a su modo de ser. Luego decir, al consignar los derechos individuales al constituyente, dio cima a una vana empresa, dice, vamos acá, dice, vamos por acá, dice, no, por cierto, en primer lugar, esos derechos constituían nuestra carta de ciudadanía en el grupo de los pueblos civilizados. En segundo lugar, aun cuando fueran simples ideas que no se corresponden al hecho social, acuérdense, pues son organicistas, ellos piensan a la sociedad como un gran organismo, ¿no? Dice, aunque fueran simples ideas que no correspondían al hecho social, dice, las ideas son fuerzas que modifican los hechos y los informan. El tino consiste en colocarse precisamente en la idea de ascensión de un pueblo e infundirle la conciencia ideal que le es forzoso realizar. Voy a seguir. Vamos avanzando, le dice. Además, esos ideales componían por su carácter, por su altura, por el anhelo que encendían en el espíritu, por el esfuerzo que imponían para alcanzarlos, no sé qué conjunto misterioso, religioso, divino, con el admirable instinto encontrado para poner frente a una bandera religiosa otra, frente a unos dogmas santos, otros santos también, frente a una fe, la fe nueva, frente a la necesidad de las almas de buscar el cielo,
conducidas por la luz de la iglesia, la necesidad de los hombres de realizar el progreso y conquistar el porvenir. O sea, le está dando un gran lugar al liberalismo, ¿se dan cuenta? Dice, pero no hay que verlo como si fueran cosas naturales, hay que entenderlo como lo que es, ¿no? Como es producto de nuestra razón, de nuestra civilización. ¿Sí? Vamos más adelante. Dice, tomados de otras constituciones, de la americana, insuficientemente conocida, de las mismas constituciones, nuestras federalistas o centralistas, que siempre se habían empeñado en impedir la transformación de los gobiernos en despotismo, con frágil barrera de las garantías constitucionales. Dice, nunca los derechos del hombre se habían definido con tanta precisión y amplitud, mas para hacerlos prácticos era preciso hacerlos relativos, y cada derecho tuvo una condición, que era lo que constituía en realidad la garantía, es decir, la ecuación entre el deber social y el derecho de los individuos, ¿no? Y va siguiendo. Entonces, si se fijan, lo que está haciendo es un balance filosófico de la historia del país, de la historia política. Por eso vamos a regresar al nombre. ¿Se acuerdan? Vámonos de nuevo aquí. Esto es lo que se fue constituyendo. ¿Ya vieron? No existía por sí mismo, se fue construyendo. ¿Se vieron? Esa cosa a la que se le llama pueblo mexicano para ese momento. Y por eso lo ponen estos términos de evolución política. Lo que va explicando es cómo el pueblo mexicano llegó al momento en el que estaba en ese momento, ¿no? Y claro, es un camino tortuoso, difícil, complicado, que ellos entienden. Por eso, aguas, hay una confusión que hay que tener mucho cuidado con ella. El texto parece historia, pero ya vieron que no es historia, ¿o sí? No es historia, es un texto de filosofía de la historia, aplicada al caso mexicano y con clave positivista. Eso es lo que es este texto, ¿no? Vamos a ver más adelante las conclusiones de dónde llega, fíjense. Cuando va a analizar todo el tema todo el tema del porfiriato y demás, ¿no? Fíjense, voy por aquí. Dice, fíjense, vamos a ver, fíjense, en suma, la evolución política es cuando habla el tema de las reelecciones y que ya está en debate el tema de las reelecciones de ideas, y decir, sobre todo el tránsito, ya les preocupaba mucho el tránsito a un régimen democrático sin conflicto social. Ese es el que ellos no querían. Todavía habían tenido mucha experiencia con ellos, de hecho, ¿no? Dice, en suma, fíjense, la evolución política de México ha sido sacrificada a las otras fases de su evolución social. Basta para demostrar este hecho palmario, irrecusable. No existe un solo partido político, ¿no? Agrupación viviente organizada, no en derredor de un hombre, sino en torno de un programa, ¿no? ¿Cuántos pasos se han dado por estos derroteros? Se han detenido a entrar en contacto en el recelo del gobierno y la apatía general. Eran pues tentativas ficticias. El día que un partido llegara a mantenerse organizado, la evolución política reemprendería su marcha. Y el hombre, necesario en las democracias, más que en las aristocracias, vendría luego. La función crea un órgano. Aquí piensen que el contexto ya es la discusión sobre las reelecciones de 10 y si tenían que terminar o ya no, o seguir. Dice, pero si comparamos la situación de México, precisamente en el instante en que se abrió el paréntesis de su evolución política y el momento actual, habrá que convenir, y en esto nos anticipamos con firme seguridad, con firme seguridad al fallo de nuestros pósteros, en que la transformación ha sido sorprendente. Solo para los que hemos presenciado los sucesos y hemos sido testigos del cambio, tiene todo su valor. Las páginas del gran libro que hoy cerramos lo demuestran copiosamente. Era un ensueño, al que los más optimistas asignaban un siglo para pasar a la realidad. Una paz de 10 a 20 años. La nuestra lleva largo un cuarto de siglo. Era un ensueño cubrir al país con un sistema ferroviario que uniera los puertos y el centro en el interior, y lo ligara con el mundo, que sirviera de surco infinito de fierro, de donde arrojado como simiente el capital extraño,
produjese mieses óptimas de riqueza propia. Era un ensueño la aparición de la industria nacional y en condiciones de crecimiento rápido. Y todo se ha realizado, y todo se mueve, y todo está en marcha. Y México y su evolución social se ha escrito para demostrarlo así y queda demostrado. Dice, nos falta devolver la vida a la tierra, ¿no? La madre de las razas fuertes que han sabido fecundarla por medio de la irrigación, que es el tema del campo, desde aquí ya lo venían viendo con toda claridad. Por este medio, con más seguridad que por otro alguno, atraer al inmigrante sangre europea. Aquí, esta es una idea muy de la época, ¿no? Que lo consideran como importante para las migraciones, ¿no? Pero vean lo que piensan, dice, que es el único con quien debemos procurar el cruzamiento de nuestros grupos indígenas. Ve ustedes todo el tema de mestizaje que ahora está muy discutido, ¿no? Dice, si no queremos pasar del medio de civilización en que nuestra nacionalidad ha crecido a otro medio inferior, lo que no sea una evolución, sino una regresión. Igual sí ya hay todo un problema, ¿no? El darwinismo del siglo XIX, ¿no? Dice, nos falta producir un cambio completo en la mentalidad indígena por medio de la escuela educativa. Luego, esta, desde el punto de vista mexicano, es la obra suprema que se presenta a un tiempo de caracteres de urgente e ingente. Obra magna y rápida, porque o ella o la muerte, ¿no? Vamos ya casi. O sea, eso es súper, súper problemático, ¿no? Muchísimo. No, porque son cosas que nosotros ya no creeríamos, evidentemente. Pero no solamente no creeríamos, sino que vivimos las consecuencias de ello, básicamente, ¿no? O sea, porque es como realmente aniquilar. La aniquilación cultural es como y homologarlo a eso es extremo. O sea, bueno, es loco porque también está en contra de lo colonial y eso, no sé. O sea, no sé por qué eso no lo pedía o no lo pensaría. Lo que sí es muy claro, lo que sí es muy claro aquí es que no es de línea indigenista, evidentemente, ¿no? No solamente eso, o sea, no solamente no es de línea indigenista, sino que es como, o sea, esa oración es como una declaración como un plan de acción, ¿no? Y como el objetivo de todo esto es aniquilar esa raíz, ¿no? O sea, lo dice ahí como muy claramente. Está nombrando un poco al enemigo. Sí, pero a ver, la razón, digo, no es justificar, hay que entender la razón por qué lo ves. O sea, lo ven de acuerdo a una ideología del siglo XIX, no es la nuestra, ¿no? Evidentemente vemos un montón de problemas y el mestizaje, como lo piensan, implica más la absorción de la occidentalización del grupo indígena, ¿no? Ellos lo veían así, ¿no? Evidentemente, ¿no? Entonces, digo, nosotros obviamente lo vemos a la distancia con un montón de problemas intrínsecos, ¿no? Pero ellos lo que piensan que es la forma de constituir una nación, ¿no? Por eso pueblo mexicano es un concepto duro, ¿eh? Y no se equivocan, ¿no? O sea, creo que... Que así se hicieron todos los estados, ¿eh? Sí, por eso, justo que por eso no se equivoca, o sea, la creación de la nación justamente es aniquilando al pueblo indígena y la cultura indígena, porque dentro de la cultura indígena no existiría una percepción así como el Estado-nación, ¿no? O sea... No, les es completamente ajena. Todavía, exactamente. A veces no. Todavía, ¿no? Todavía, o sea, digo, hay algunas regiones que como que han modificado y que se han replanteado ciertas cosas dentro de su cultura, pero justamente el hecho de que parte de, o sea, creo que hoy por hoy, digo, la parte más progresista no se atrevería a decir que las culturas indígenas están como muertas, ¿no? Una cosa por el estilo, pero sí no tienen una fuerza política hoy por hoy, o sea, digo, justamente lo que acaba de pasar acá en el Zócalo, que sacaron a golpes a la comunidad triqui que llevaba como 6 meses aquí manifestándose y lo sacaron como con plena violencia, ¿no? Pero mira, lo que pasa es que nosotros nuestra época va a ser la época de la interpretación multicultural, ¿no? Nosotros estamos en esa época ahora, ¿no? ¿Te parece? Obviamente. No sé. Yo no sé. Discursivamente, o sea, lo que importa es discursivamente, no sé, o sea, bueno, porque obviamente hay matices en la realidad, pero discursivamente estamos en esa época, ¿no? Somos más escépticos del Estado, por ejemplo, ¿no?
partimos más de particularismos y el 19 fue lo contrario. El 19 fue la consolidación de estados fuertes, eso es lo O que sea, buscaron, ¿no? a mí lo que me parece como bien denso y turbio es como que justamente pensar la educación, ¿no? Que es como toda una institución que es como fuerte, ¿no? Y una base, como una máxima que tiene es justamente aniquilar una parte de la cultura, ¿no? Para poder llegar a otro estatus, ¿no? Claro, Eso es bien pero denso, ¿no? eso es la modernidad, No, bienvenido. sí, Así sí, es la modernidad, de hecho. Por eso Bueno, se le cuestiona mucho ahora, precisamente. Es el periodo de modernización de México lo que están consolidando, ¿no? Pero bueno, fíjate, pero ya después pasa viene muy otro. veladito, ¿no? O sea, pasa muy, o sea, digo, yo siento que culturalmente si tú te sientas a la mesa con tu mamá y tu mamá te habla de la importancia de la educación, como que nunca vas a entrar exclusivamente al hecho de que no quiere, o sea, que es muy importante que seas una persona educada para no ser una persona indígena, ¿no? Pero todo el tiempo se está circundando, ¿no? Ese tipo de comparación. Bueno, acuérdate que Entonces, les dije que el positivismo no era light, ¿eh? Pues tengan cuidado, ¿no? Aprendan a leerlo, les di puras frasecitas y ya ven lo denso que está, ¿no? Y al final es la libertad, es la meta a la cual todo quería llegar cierre. Es el cierre, pues, es el cierre, la libertad como la tienen ellos. Entonces, bueno, se dan cuenta, digo, vamos a terminarlo con la parte pues, del Ateneo, ¿no? Que va a hacer una crítica a todo esto. Precisamente lo que ven, digo, ya van cuenta que hay un hilo que ha seguido todo el curso. Pues. Toda la interacción de estos textos, cómo se ha ido construyendo la idea del país. Ya más o menos va teniendo forma con esto. ¿No? En fin, bueno. Tengo que solucionar algo abajo. Entonces, miren, les voy a mandar los textos del Ateneo para la semana que viene y por ahí les voy a hacer la conexión con esto. Les voy a dar esto, si quieren retomamos así de entrada un primer bloque rápido, una media hora esto, para que vean por qué conecta con todo el tema del Ateneo. ¿Sí? Y todo este tránsito del siglo XX. ¿Les parece? sí, ¿Sí? yo tengo una duda sobre el trabajo final. ¿Cuándo es la fecha de entrega? Si me acuerdo bien, 10 de junio. Creo que Va. les confirmo todo. Les mando en el correo, les mando la información. Que viene en el cronograma, pero ahí viene todo. De Lo cualquier estaba manera se los puedo buscando mandar. justamente, pero como no lo encontré. Pero digo, lo busco mejor. Entonces, sí, Yo ahí lo está. busco, me Va, acuerdo de mandárselos, ¿vale? vale. Bueno, Bueno, que estén muy bien. Buen fin de semana a todos. Hasta luego. gracias, bye. Hasta luego. Gracias, hasta luego. Hasta luego. Recording stop.